Muy buenos días, amables oyentes de la inconfundible onda musical. Como cada domingo, Candelario Rosario Vicioso les saluda para presentar su programa de esta hora, cerrando la página de la semana. Hoy domingo 22 de mayo, una mañana soleada, a pesar de que el día de ayer estuvo intoxicado de lluvia completamente, pero eso fue un agua que cayó como la medicina al enfermo que le cura su patología. Hoy el día es diferente, está muy soleado. Ya cuando caminábamos hacia este medio, el calor se sentía. Esperamos que tengamos así un día disipado de sol, y por qué no, si debe caer otro algo de lluvia, pues las recibiremos como una bendición. Ya dije, hoy domingo 22 del mes de mayo. Uno de los temas que más han estado ocupando la atención de la gente ha sido precisamente la escasez de la lluvia. El agua potable se ha estado racionando un poco, porque es el agua que se consume cotidianamente en las casas de familias, en las comunidades. Vi una información en el periódico de hoy, donde el director del INDE de esa institución dice que debido a las últimas lluvias caídas, el caudal de las presas ha ido subiendo. Tenemos aquí el periódico El Nacional de hoy, domingo, cuyos titulares vamos a leer a continuación. Mujeres tienen rol activo en bandas aterrorizan Haití. Mujeres tienen rol activo en bandas aterrorizan Haití. Su papel va desde apoyo a sus parejas hasta participar directamente en las actividades delictivas, portando armas y con la tarea de robar en áreas atacadas. Otro titular: aguaceros reducen efectos de la sequía. Es una información muy positiva y alentadora. Se entrega el tercero ligan al caso del doctorcito. PLD culpa al gobierno por escasez de agua. Apresan 2 al reclamar camión estaba cargado de marihuana. Bien, el primer titular, el más importante, o sea, el que está desplegado en los caracteres más pronunciados, dice que mujeres tienen rol activo en bandas aterrorizan Haití. Pero no es solamente en Haití, es que también en la República Dominicana. Claro, lo de Haití es algo ya muy particular, porque se trata de una sociedad que parece va a un rumbo de disolución. Es un estado fallido y ahí no hay autoridad, ahí no hay quien imponga orden, y estas bandas se han apropiado de Haití y mantienen a esa sociedad en un estado de caos, de anarquía, en una completa inseguridad. Pero en lo que respecta a la República Dominicana, hemos visto que en los últimos años, en los últimos tiempos, también mujeres son parte de bandas, son parte de grupos que se dedican a delinquir. Antes, eso de robar, atracar, era mayormente cosa de hombres,
sobre todo un determinado tipo de delitos, de acciones contra la población, era prácticamente exclusiva de hombres solamente. Pero ahora las mujeres están involucradas, se han involucrado, y diríamos que eso es parte de la democratización de todo, porque se reclama tantos derechos, que hasta ahora han creado una ideología de género y están planteando una inmensidad de cosas que muchos años atrás eso no lo concebía nadie. Pero, ¿qué vamos a hacer? El ser humano diríamos que es impredecible. Este programa, como ustedes saben, se realiza a través de los canales de onda musical, la inconfundible, que se encuentra en la frecuencia de amplitud modulada en los 1150 y en su plataforma digital sintonizando Noticias 1150, y tenemos como medio de comunicación el 809-682-6129, 809-682-6129, y el WhatsApp del programa, que es el 829-599-4999. Esas son las vías de comunicación. El WhatsApp del programa, el 829-599-4908. 829-599-4908, ese es el WhatsApp del programa. Y por la vía de la emisora, el 809-682-6129. Por ahí pueden contactarnos y le agradeceríamos su contribución, su participación. Esta semana ha tenido como informaciones más debatidas en los medios el asesinato de ese joven llamado Joshua Omar Fernández de Sena, en la cual ha sido involucrado un jovencito, hijo de un influencer, de una persona de los medios, junto a otros tipos, los que han sido involucrados. Y a propósito, el periódico trae hoy que se entrega la tercera persona que andaba en condiciones de prófugo de la justicia y que había incluso dado unas declaraciones desde su escondite. Pero se dice que ya el periódico trae hoy que ya se entregó. Sería la tercera persona de la que supuestamente participaron en la muerte del joven Joshua Omar Fernández de Sena. También en la periódico trajeron en los últimos días la confirmación de la sentencia a Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón Rijo. Eso es la Corte de Apelación, porque en la primera instancia que fueron condenados, ellos habían apelado, como se dice, habían recurrido la sentencia. Ambos ya declararon que van a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia. O sea que eso no ha terminado. También esta semana, como consecuencia de unas declaraciones que dio el ministro de Medio Ambiente, Seara Hatton, eso causó cierto revuelo en el ambiente del partido oficial, Partido Revolucionario Moderno, donde el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se pronunció en desacuerdo. También la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía Gómez, como otros dirigentes del partido, legisladores incluso.
Esta semana también se celebró el Día de las Sufragistas. También se siguió debatiendo sobre el reglamento hecho por la Junta Central Electoral que tiene que ver con las reservas de candidatos en los diferentes niveles. En en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso, ateniéndose a la potestad que le da a la Carta Magna de su país, disolvió el Congreso y convoca elecciones prontamente. En el barrio Los Tres Brazos hay un clima un poco difícil ahí porque supuestamente unas bandas se tirotearon y cayeron 3. A partir de ahí hubo un clima de inseguridad donde la gente atravesó por una intranquilidad que incluso hasta dejó de enviar, muchos dejaron de enviar sus muchachos a las escuelas para que no fuera a ocurrirle algo trágico que nadie quiere para nadie y mucho menos para hijos. Ven, el señor Seara Hatton declaró en un programa de televisión, un medio de televisión, que lo dirige la periodista Edith Febles, trabaja con ella y también Germán Marte. Él declaró acerca de la situación que había encontrado el Ministerio de Medio Ambiente, que lo presidió hasta el día de su trágica muerte y siempre lamentable y nunca aceptable hecho, Orlando Jorge Mera. Él se refirió a un número de personas, específicamente 600 personas que trabajaban, que no tenían jefes, si no tenían jefe no estaban asignados a ningún departamento en particular. Si no tenían jefe no tenían un supervisor, no tenían... también habló ahí acerca de un periodista que tenía una nominilla, apareció una nominilla ahí con algo más de $1 millón. Eso no gustó en los predios del Partido Revolucionario Moderno y sobre todo el que con más dureza respondió fue el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien le enrostró a Seara Hatton que no podía presentar una hoja de servicio. No entiendo cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco, dice que no tiene una hoja de servicio. No le entiendo porque el señor Seara Hatton es un académico, es un educador, es un profesional de prestigio, es una figura que, salvo esta alaraca que se ha armado con sus declaraciones sobre la situación que encontró ahí, nunca se ha visto envuelto en cuestiones desagradables, no ha sido una persona polémica, no lo es, ha estado vinculado por muchos años al Partido Revolucionario el Partido Revolucionario Dominicano, y luego de los inconvenientes que se presentaron ahí a partir de las elecciones de 2012, pasó a ser parte del Partido Revolucionario Moderno. Este señor ha trabajado para organismos internacionales como consultor, entre otras cosas, y ha sido también funcionario en gobiernos de la República Dominicana. Creo que sí, que él tiene una hoja de servicio. Lo que este tipo de personajes como Seara Hatton son parte de un partido político, militan en un partido político, pero en lo que ellos no entran es en el campo de la política a nivel de convertirse
en un activista de una región. Cuando digo de una región no me refiero a las regiones como están, como hay un esquema, un organigrama dentro de los partidos, específicamente en el PRM, que tienen aquí el Distrito Nacional dividido en región 1, región 2, región 3 o circunscripción. Si no hablo de región de acuerdo al organigrama político, la división política de la República Dominicana, que tenemos la región del Valle, el suroriental, el Cibao suroriental, en fin, no son activistas en una región de esas que andan haciendo trabajo de base, andan haciendo trabajo de base, andan gestionándose el apoyo directo de la gente, porque quizá no tienen aspiraciones a posiciones selectivas. Pero los más altos dirigentes de los partidos valoran mucho esos tipos de personajes porque pueden aportar bastante, porque son técnicos calificados en áreas y para la formulación de programas de gobierno, para darle informaciones, asesoría, sobre todo a aquellos personajes que ya son presidenciables, como se dice. Ellos tienen un rol decisivo y son muy apreciados. Lo tenía el fenecido expresidente Joaquín Balaguer, lo tuvo Juan Bosch, también el doctor José Francisco Peña Gómez, y los expresidentes que tenemos ahí como los aspirantes a la presidencia y lo que puedan presentar ya posibilidades futuras, tienen que irse asesorando, porque deben ir atrayendo a este tipo de técnicos, a este tipo de personas bien preparadas en áreas específicas de la vida política, social, económica, general. Y el señor Miguel Seara Hatton es un hombre que, contrario a lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, es un hombre con una hoja de servicio. Claro, en el aspecto de esa política, como diríamos, de base, estar en los barrios, promoviendo los candidatos o al candidato presidencial. Bueno, desde ese punto de vista, esa política también que tiene mucho que ver con el clientelismo. Y sobre esa base de ese populismo que todavía tiene mucha vigencia en América Latina y en el caso específico de la República Dominicana. Aquí hay políticos que han alcanzado un aposicionamiento sólido sobre esa práctica. Es el caso del fenecido dirigente del otrora Partido Reformista, que después tenía una organización la cual dirigía él, creo que el Partido Liberal Reformista, algo así, que me refiero al fenecido amable Aristi Castro, que su base de crecimiento, su base de apoyo y todo lo que alcanzó, sobre todo en su región originaria, la parte oriental de la isla de Santo Domingo, entiéndase, de ahí desde la provincia de San Pedro de Macorís en adelante, y su provincia natal, que fue su fuerte, la Altagracia, fue a base de esa práctica. El clientelismo lo explotó en lo más alto que pudo,
lo más que pudo, y eso le rindió muy buenos dividendos, porque pudo ser electo y reelecto como senador de la provincia por muchos periodos consecutivos. Entonces, desde ese punto de vista, el señor Miguel Seara Hatton quizás no tenga esa hoja de servicio, porque todos no podemos dedicarnos a lo mismo y todos no podemos pensar que cada uno de las personas que incursiona en la actividad política con aspiraciones, con ambiciones, va a escoger las mismas artes, las mismas herramientas para llegar. No. Tenemos ahí el dirigente que murió hace un año, algo más de un año, Hugo Tolentino Dip. Fue un hombre apreciado, un hombre distinguido por el doctor José Francisco Peña Gómez y muy valorado en la sociedad. Y ocupó muchísimas posiciones en las diferentes gestiones del Partido Revolucionario Dominicano. Pero Tolentino no fue un hombre de bajar a las bases, hacer campaña, hacer proselitismo. Le rindió enormes servicios a la sociedad dominicana, al Estado dominicano, y también fue un hombre de los mejores consejeros que tuvo el doctor Peña Gómez, el señor Hugo Tolentino Dip, lo mismo que Tirso Mejía Ricard y tantísimos más. Entonces, pienso que se pudo estar en desacuerdo con Miguel Seara Hatton, que quizá no debió, porque total, eso lo hacen todas las gestiones de los diferentes partidos políticos, esas nóminas, esas asignaciones. En la gestión pasada, que fue de 4 años seguidos, de 4 periodos seguidos del Partido de la Liberación Dominicana, esas cosas se denunciaban todos los días y se aireaban todos los días, porque eso es una práctica. La famosa ración del BOA. Y los mismos dirigentes políticos que más ligados a las bases de los partidos están, en las diferentes comunidades, han recurrido a eso, recurren a eso y no van a renunciar a eso, porque ese es su fuerte. Eso le permite crear unas estructuras, siempre repartiendo la ración del BOA. Y eso va a continuar así por mucho. Lo correcto sería fortalecer la institucionalidad de la administración pública. Pero, como ya he dicho, y lo repito ahora, esa debilidad institucional y los tantos problemas que presenta la administración pública y el Estado, que es la suma de todas las instituciones oficiales, es boicoteada, es debido precisamente a que los políticos la boicotean. Y eso se ve, por ejemplo, en instituciones ahora mismo como la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral, que los partidos políticos tienen demasiada influencia, tienen demasiada fuerza. Un partido político es el que presenta candidatura, gana las elecciones, y al ganar las elecciones es que ganó la presidencia de la República. Y el presidente de la República, como jefe de la administración pública, es el que nombra, primero escoge a sus colaboradores y luego lo designa. Pero tienen sus representantes en esas instituciones, como la Junta, que cada partido debe tener un delegado. Pero los que presiden esas instituciones son designados por ellos, gente de su confianza. Y cuando hay cosas
que no están muy acorde con sus intereses, tienen mil maneras de hacérselo saber. Los diputados y senadores, entiéndase, los legisladores, son postulados por los partidos políticos porque son miembros de los partidos políticos. Y la debilidad institucional está acá, que ninguna cosa que los perjudique directamente a ellos, a sus intereses políticos del momento, generalmente no pasa, y cuando se ven con tanta presión, a veces pasan los proyectos de ley, pero pasan mostrencos, pasan con lagunas, para que cuando ya sean leyes y se den situaciones donde alguien recurre a la justicia, se cae porque fueron aprobados, fueron preparados así, aprobados así, de manera deliberada. Entonces eso no deja caminar. Las elecciones pasadas se celebraron con esa solución que tomó la Junta ahora del 20% de reserva en los diferentes niveles. Pero los que lo apoyaron aquella vez, ahora lo rechazan, lo impugnan. Porque por una serie de razones que ellos son los responsables de ella, con ese 20%, tal como lo acogió la Junta, ellos se sienten perjudicados y reaccionan, por lo tanto, de esa manera. Porque deberíamos tener leyes claras, hace rato que deberíamos tener leyes claras, con todo un articulado claro, desde el uno hasta el último que tenga, donde se señale esto así, debió obedecer, así debió. Pero no hay manera, porque hoy yo puedo estar de acuerdo, pero mañana no podría estar de acuerdo. Entonces, eso es lo que ha hecho reaccionar a gente del Partido Revolucionario Moderno, y que lo hizo con la mayor dureza el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, porque entendieron que el señor Seara Hatton no debió airear todo eso, no debió hacer esas declaraciones, y quizá, pero él dice ahí que Orlando Jorge Mera fue maltratado, le entró a galletas, y hasta le dice que su turno llegará. Pero es que independientemente de que es un hecho muy trágico, un hecho abominable, un hecho jamás excusable, pero era un funcionario público y ha sido reemplazado por uno de su mismo partido, pero fue reemplazado porque sabemos cómo él terminó. Pero es un funcionario público, una agente pública, y lo que se está bregando es cosas del Estado, del gobierno, son cosas oficiales, cosas que competen, no es un negocio particular. Entonces no entiendo que lo que dijera él, quizá debió decirlo de otra forma, o quizá no debió, pero si lo hizo, no entiendo la razón para responder con esa dureza. Vamos a hacer una pausa de unos minutos y regresamos. Bien, vamos a continuar con el desarrollo de la agenda que tenemos para hoy. Tenemos aquí el caso de la muerte, esa forma tan trágica e inesperada del joven Joshua Omar Fernández de Sena, hecho causado en un negocio de diversión, un centro de diversión en el Ensanche Naco. Se apersonaron 3 personas ahí, armadas, naturalmente con armas de fuego, a hacer un atraco. Parece que se dedicaban a eso.
atracar gente, hacer ese tipo de hechos. Y esa noche correspondió a ese lugar, a esas 3 personas, con la desgracia de que ese jovencito de 19 años de edad, recién graduado de una institución y que tenía pendiente próximamente comenzar a asistir a la universidad a hacer una carrera de más nivel, a quien acusan o a quien se indican como haber disparado es al que le apodan Doctorcito, hijo del doctor, se hace llamar, usa ese nombre, se llama Vincent Carmona, el doctor Nastra, de los medios, influencers. Pero lo que me choca es que el muchacho dicen que tiene 19 años, un jovencito. Si uno se hace mayor de edad a los 18, ya es un ciudadano en plenos derechos civiles y políticos. Pero en términos de hecho, sigue siendo un individuo muy joven, muy inmaduro. Y si a esa edad andaba en eso esa noche, eso quiere decir que ya tenían un tiempo en ese tipo de cosas. Porque no parece que fuera el primero. Es lamentable, pero no sé si es lamentable, pero hay que decirlo así. Ahí parece evidenciarse que los responsables de ese niño, o de ese joven, porque ya no era un niño, un muchacho de 19 años, un adulto, los responsables de ese joven, de ese jovencito, entiéndase su familia, su padre, madre, parece que ya no tuvieron los ojos muy puestos cerca de él, porque es cierto que a partir de los 18 años de edad usted es adulto, ciudadano, y usted ya goza, disfruta de todos los derechos de todo ciudadano. Pero en el caso particular de una familia, de una persona, usted sigue siendo muy jovencito, muy joven. No es que se le tenga, no es que se le dé el trato como a un niño de 5 años en la casa. Pero sí hay un periodo en que, si está en su casa, hay un periodo en que usted tiene que continuar con los ojos suyos puestos sobre su hija, su hijo, porque son muy jóvenes, todavía acusan de inmadurez. Además, yo no conozco a ninguna de esas personas, ni al padre de él, al influencer, he visto la foto en los medios, pero ni siquiera tenía conocimiento de la existencia del doctor Nastra, porque no soy muy dado a estar en los medios al tanto de cuánta gente esté ahí haciendo uso de los medios, sea con su nombre o creándose esos nombres para darse a conocer. Pero sí, cuando usted tiene un hijo que nace y crece con usted y se desarrolla con usted y llega a esa edad, que usted lo vio desde el primer día, y usted lo ha visto todos los días, cumpliendo años. Cuando ya están así de los 14, 15 años en adelante, que ya han dejado la escuela básica y pasan a la escuela superior, y ya tienen sus amiguitos, sus amiguitas definidas, y ya uno van a la cancha a jugar basquetbol, a jugar voleibol,
en fin, que se reúnen para esto, para aquello. Usted ve los movimientos de sus hijos. Y si en un momento determinado usted observa como que más fija los ojos suyos sobre su hijo o sobre su hija. Incluso hay mecanismos de llamar a los amiguitos, aquellos, decirle, preguntarle. Porque eso de dedicarse a actividades de ese tipo, eso es algo grave, eso es algo muy grave. Ahí eliminaron a ese muchacho, ahí están ellos ya, le dictaron medida de coerción de 1 año. El otro día, dice ahí el periódico que se entregó. No lo pueden tipificar de homicidio, pero hay robo agravado, porque la acusación que le hacen es robo agravado, porque fueron armados. Es un hecho con violencia. Ahora le llaman a la gente, a unos tipos de delincuentes descuidistas. Pero eso van a un lugar y en un descuido, así mismo, en un descuido, toman algo y no ejerce violencia. No pone en peligro la vida de nadie. Porque si usted se descuidó con su teléfono celular, podría haberle costado $500,000 si lo venden a ese precio. Si usted se descuidó y ese tipo, esa tipa tienden la mano, se lo llevan al bolsillo y en una salen y cuando usted se da cuenta ya no lo va a alcanzar. Lo perdió. Pero el tipo no hizo uso de violencia, a lo mejor ni armado está. Eso es una cosa, pero armarse con esas famosas pistolas que antes no se las daban a civiles, antes no andaban en manos de cualquiera. Porque tengo entendido que las famosas pistolas son armas de guerra y por eso no se las asignaban a todo el mundo, pero ahora es un relajo. Ahora yo no sé cómo no ve uno un gato por ahí con una pistola o no ve un perro de esos rialengos con una pistola, porque eso se lo dan a todo el mundo y todo el mundo las tiene y las consiguen por ahí como quiera. Al general Alburquerque, que vi ahí en los medios y sé hace muchísimos años que un militar retirado de esa graduación de mayor general tiene muchas armas asignadas, varias, pero se alega que con la que se defendió, si fue que se defendió, que le disparó a quien eliminó, dicen que era ilegal y tampoco aparece, pero el hecho fue hecho con un arma de fuego. Eso dicen que podía beneficiarle en el juicio. No sé cómo están redactadas esas leyes, pero lo cierto es que fue con un arma de fuego, que fue muerto, y el arma no se disparó sola. Entonces, esos muchachos de 19, 20 años, como dicen vulgarmente, dicen popularmente, van a porque es robo agravado, un muerto, y aunque lo tipifican de homicidio voluntario involuntario, como quiera, va a coger una vuelta grande ahí en una cárcel. Es lo más probable, es lo que se parece evidenciarse. Muchachos tan jóvenes, ni carajo de 19 años. Malograr la vida de un jovencito con futuro. Una madre que estaba trabajando y le fue avisada bajo una información para no dársela de golpe así, que ella viniera con más o menos cierta tranquilidad. Porque lo pueden condenar a 99 años. Pero el muerto no vuelve a la vida. Esa madre no vuelve a recuperarlo, los hermanos no lo recuperan.
Esta semana se estuvo celebrando el Día de las Sufragistas. Eso es un tema que a mí me apasiona un poco porque es un tema que tiene que ver con la vida política, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo, y la vida social, cultural, pero especialmente la vida política y la vida social. Las mujeres, no solamente fue en la República Dominicana, eso era general. Las mujeres no tenían derechos civiles ni políticos, las mujeres no podían tener propiedades. Y si usted como hermano les regalaba un vehículo, una vaca, 7 vacas, les regalaba una casa a su hermana o a su hija, en ese periodo, en esos tiempos, en un momento determinado, ella no podía venderla, salvo que tuviera la anuencia del esposo, que era el que le decía, sí, véndela. Si ella no contaba con el apoyo del esposo, simple y llanamente no la vendía, tampoco podía comprar nada. En el caso de los derechos políticos, las mujeres no tenían cédula, las mujeres no podían votar porque no eran ciudadanas, no tenían derechos políticos. Es en el año 1942 que se le permite a las mujeres votar. Eso fue durante el régimen de Trujillo. Hasta ese momento las mujeres no votaban, pero también en un periodo larguísimo las mujeres no podían ocupar funciones públicas, no podían estudiar carreras como la medicina, la ingeniería. Estaban solamente para estudiar enfermería y ese tipo de cosas. Y para ser amas de casa, para atender la casa, cargarse de los muchachos, mientras el hombre se dedicaba al trabajo y proveía la familia de todo. Y sí gozaba de amplia libertad. Esa lucha, eso se logró en base a una lucha que fue librada por muchísimos años. Ahí estuvo como vanguardia de esa lucha, tuvo esta señora que era petromacorizana, Petronila Gómez Brea, también Abigail Mejía y muchas mujeres más. Ella editaba, Petronila Gómez Brea editaba una revista en San Pedro de Macorís y ahí escribieron y publicaron muchas mujeres. Hay una que también tuvo que ver con eso, que es la hermana de Félix Bernardino, Minerva Bernardino, siempre estuvo del lado de Trujillo, respaldando, apoyándolo, y le sirvió, quedó vinculada ahí a hechos trágicos, oprobiosos, dolorosos, como fue la desaparición de Jesús de Galíndez en Nueva York, el 12 de marzo de 1956, siempre se ha vinculado, se lo vinculó a ella. Y ya el mismo Galíndez había dado unas informaciones, una especie de denuncia ante las autoridades de Nueva York, que un par de años antes de desaparecer, que si algo le llegara a suceder, posiblemente eso fuera ordenado, planificado desde acá, porque había visto un personaje que no era más que Félix W. Bernardino, en Nueva York, que en esos periodos ahí fue cónsul en Nueva York. Bien, esa señora, involucrada del lado de Trujillo y apoyando la política de Trujillo, la señora de un historial nefasto, Minerva Bernardino.
las sufragistas. Eso se celebró en esta semana. El presidente de la República tuvo una actividad ahí convocada por el Ministerio de la Mujer. Y lograron que Rafael Leónidas Trujillo, el jefe, enviara un proyecto de ley al Congreso Nacional para que se le permitiera a las mujeres tener derechos civiles, políticos, y así pudieran votar. Había una conveniencia para él, porque eso le iba a permitir presentar un apoyo casi total de la población, porque aunque el único partido era el Partido Dominicano, y a veces le permitían a un partidito alterno ahí hacer el juego para que se viera como que asistió alguien más a las elecciones. Pero eso no era más que chercha de Trujillo. El 99.9% de la gente iba a votar. Y si alguien se quedaba, era, o sea, no sé por qué, pero votaban por el partido que postulaba, por el candidato que postulaba el Partido Dominicano, porque no en todos los periodos de Trujillo fue candidato. Ese fue el día de las sufragistas, que más mujeres deben integrarse a esa lucha en reclamo de una equidad de derechos, porque en mi caso particular, lo digo en mis conversaciones cotidianas a mis interlocutores, y lo digo públicamente, yo no estoy de acuerdo con regalos, con cuotas. Lo que yo planteo es que se cree el clima un clima de equidad en oportunidades, donde todo el mundo haga uso de sus derechos y de sus preferencias. Si le gusta la política, que entre a un partido político, al de su simpatía, al de su preferencia, y que trabaje ahí. Y si en un momento determinado se considera en condiciones de ser presidente de la República, mujer u hombre, que se lance, porque hay un ambiente, primero tiene derechos reconocidos, y segundo, hay un ambiente sin trabas, sin escollos, sin ningún tipo de inconveniente. Y si los hombres tienen más influencia, pues las mujeres, en los censos siempre se da que hay un poquito más de mujeres, pero es una cuestión que ronda de un 50 y 50. Y si las mujeres ven que los hombres tienen más influencia, tienen todo el derecho de presionar, de hacer lo que sea para que haya equidad. Que el 20% de las mujeres, ¿pero por qué el 20%? Pues denle en el 50%. Que un 30%, pero ¿y por qué el 30%? Denle en el 50%. O que vaya todo el mundo parejo, como en una competencia deportiva, como una competencia de campo y pista, que salen todos, y el que llegó primero se va con el primer lugar. Entonces, particularmente yo no estoy de acuerdo con regalos, con cuotas, ni para jóvenes, ni para viejos, ni para tercera edad, ni para quinta edad, sino que haya un clima de equidad, que haya un ambiente donde todos podamos, así como las universidades, todo el que ha completado el bachillerato, todo el que ha completado la escuela, puede irse a una universidad, solicitar su inclusión
en la escuela de medicina, de ingeniería, de contabilidad, de economía, de lo que sea, y usted se inscribe, se matricula. Y usted solamente tiene que dedicarse a estudiar y pasar con los índices que le son exigidos por esa academia. Hombres y mujeres, igual para todos. Entonces, las mujeres cada día deben integrarse más a su lucha y presionar, no exigiendo cuota ni presionando por cuota, sino porque haya un clima de oportunidades iguales para todos, y que los prejuicios, esos tabúes, esas cosas, que caigan, que queden eliminados, que queden en el pasado. La Iglesia Católica sigue siendo una institución un poco anquilosada, en fundamentos, entiendo ya yo, muy obsoletos. La Iglesia cristiana, la Iglesia Católica, una de las instituciones más viejas de la sociedad, pero casi todas las denominaciones, sea el islamismo, el judaísmo, el cristianismo, el catolicismo, están anquilosadas en unas bases obsoletas, deben ser adecuadas a los tiempos. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso, acogiéndose a algo que le permite la Constitución de su país, disolvió el Congreso Nacional. Él estaba siendo sometido a un juicio ahí, pero él se adelantó, se acogió a ese acápite de la Constitución, disolvió el Congreso y convoca elecciones. Instancias fueron llevadas a tribunal competente y fueron rechazadas. Encontraron válida desde el punto de vista legal y político la decisión del presidente Lasso, fueron rechazadas. Se habla ahora de que el Consejo Electoral, lo que aquí llamamos Junta Central Electoral, allá Consejo Electoral, habla ya de unas elecciones para el 20 de agosto. Y si hay balotaje, o sea, si hay segunda vuelta, serían en octubre de este año. Eso quiere decir que el presidente actual, Guillermo Lasso, no terminaría este año, saldría este año, porque me parece que ya él ha anunciado no será candidato. La República, aquí en América Latina hay unos procesos en el aspecto político que se están dando, están creando dificultades. Tenemos el mismo caso de Perú, ahora el caso de Ecuador, pero en mismo Bolivia, Evo Morales tuvo sus inconvenientes porque se empeñó en mantener su repostulación, cuando ya había sometido unos plebiscitos, referéndum, y lo había perdido, pero como tenía suficiente poder, maniobraba hasta que las cosas no le salieron bien y tuvo que abandonar el poder, aunque su partido recuperó con Luis Arce, pero él tuvo que salir. En Perú
ha visto sacudido ahí por una crisis en los últimos años, después de la salida de Fujimori. No han parado de una. Y de esos presidentes, bueno, en Colombia la cosa anda bien, todavía. En Chile parece que Gabriel Boric va, Lula acaba de juramentarse a principios de este año. Pero la disputa por el poder, porque se usa mucho eufemismo, los argumentos que se exponen nunca son lo válido, los verdaderos, pero todo es la lucha por el poder. A este señor estaba siendo Guillermo Lasso acusado de corrupción, del manejo de cosas ahí no muy claras, va a ser juzgado en el Congreso Nacional, pero no sabemos realmente cuánto fundamento tendría esa acusación. Es probable que hubiera manejos ahí no muy claros, pero también está la lucha por el poder. Se acusa a Rafael Vicente Correa Delgado, ser el que anda detrás de eso, que gobernó Ecuador por 10 años consecutivos. No quiso continuar en esa de reciclarse en el poder. Dio paso a Lenín Moreno, pero parece que la jugada no le salió porque luego hasta fue sometido a la justicia, que se salvó porque su esposa es belga y él se fue a residir a Europa, precisamente a Bélgica, y no ha regresado a Perú y no va a regresar porque incluso fue condenado. Entonces, la situación quedó en Ecuador así. Y parece que algunos países de América Latina van a estar en esa cierta inestabilidad política por ahora. La República Dominicana, con todos los inconvenientes que presentan, el chismoteo, las acusaciones y contraacusaciones, los sometimientos que hay, pero parece, todavía no se evidencia como que pueda caer en un ambiente así. Y es importante mantener la estabilidad de la sociedad, porque una sociedad inestable políticamente, como vivimos por tantos años después de la independencia y continuó después de la guerra de la restauración con el restablecimiento de la República, pasamos demasiado tiempo en esa inestabilidad política, cambio de autoridades, guerras, esa montonera, hasta que hemos estado en un clima de armonía, de una estabilidad donde el país, la sociedad puede ir caminando, y aunque no vayamos alcanzando la madurez política, institucional, que hemos debido, pero vamos avanzando, poquito a poco, poquito a poco. Hay otro caso ahí que es de la República Dominicana, que es el asunto de los 3 brazos. Ahí 3 gente murieron en una balacera, en un tiroteo, en un enfrentamiento ahí entre bandas, y que supuestamente en la disputa por puntos de drogas. Yo no sé, las autoridades a veces dicen que hay en tal barrio hay 707 puntos de drogas. Quien lo puede contar cuántos hay, sabe dónde están. ¿Tú no crees que es así, Jeffrey? Quien lo puede contar, que son tantos, entonces sabe dónde están. Y tampoco le sería muy difícil saber quiénes son los administradores, los propietarios. Y los delivery, porque no es un secreto que las drogas tienen ya, así como los famosos colmados y pulperías y los colmadones últimamente tienen los delivery, que ya tú desde tu casa pides
2 centavos de salsa y 2 centavos de azúcar. ¿Venden todavía 2 centavos de azúcar? Bien, así también la sirven a domicilio. Y ahí en Los Tres Brazos, 3 personas perdieron la vida en una supuesta balacera, en un enfrentamiento, y que por puntos de droga. A veces uno no está de acuerdo, Jeffrey, con gestiones, no totalmente, porque no es lo deseado, gestiones como la de Nayib Bukele, pero otras veces piensa, dice, pero siguiendo los argumentos de él, pero ¿por qué 3 carajos tienen que someter a una inseguridad, a una intranquilidad, a toda una barriada? Tú conoces Los Tres Brazos, es un barrio inmenso, es una comunidad inmensa que fue vendida por 3 pesos, precio de vaca muerta. No sé en qué va a parar eso, porque creo que el Ministerio Público apeló. Eso deberían darle para atrás, porque eso es una operación que desde el punto de vista práctico, de lo que es una transacción comercial propiamente, como que no procede. Bien, ahí hasta los padres dejaron de mandar a los muchachos a la escuela, pues estaban temerosos. Porque cuando tú sumas lo que causaron el desorden ese, que cayeron 3, cuando tú sumas la totalidad, lo que viven, lo que esa barriada, esa comunidad, son 4 pendejos. 4 pendejos, 4 carajos, van a someter a un barrio entero a una intranquilidad, que dejen de mandar los muchachos a la escuela. Usted que lo manda a la escuela y que la mujer va a trabajar y que usted va a trabajar, entonces ya ese día usted no podría mandar ir a trabajar porque tiene que quedarse con los muchachos en la casa. Pierden ellos las clases, corre usted riesgo de perder el trabajo, porque en una empresa no le esperan mucho. Por 3 carajos. Entonces, a ver si uno está de acuerdo con lo que está haciendo Nayib Bukele. Militarizar esos barrios. Se venga acá usted, venga acá usted, venga acá usted, llevarlo al Parque de Independencia y ya tú sabes. Bien, señoras y señores, llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. El domingo estaremos acá de nuevo en su programa de cada domingo, cerrando la página de la semana. Muchas gracias a mi amigo Ponce Alexi, veo ahí su reporte. Saludos para él.